SCP-159. El cierre perfecto. Categoría: seguro. Descripción: SCP-159 tiene la apariencia de un letrero de neón común que dice Open, del estilo que se encuentra comúnmente en pequeños negocios. Cuando se muestra a SCP-159 a través de la ventana de un edificio, y se desactiva removiéndolo de la toma de energía, en lugar de usar el interruptor de On-Off, el edificio se volverá imposible de acceder por ningún medio. El efecto de cierre cesa inmediatamente cuando se reconecta a SCP-159 a una toma de energía. Si SCP-159 es apagado y luego removido de la fuente de energía, su efecto no se activará. Cuando el efecto de cierre de SCP-159 está activo, la estructura en la que está ubicado se volverá efectivamente indestructible desde el exterior. Los materiales de construcción soportarán fuerzas que normalmente los destruirían, hasta y posiblemente sobrepasando bombardeo de artillería moderado. La estructura afectada permanecerá completamente libre de daños. Las pruebas han revelado que las estructuras protegidas serán inmunes al daño por calor, vientos con velocidad de huracanes, fuerza cinética, socavado, túneles, cargas explosivas ubicadas en el exterior de la estructura, corriente eléctrica, radiación microondas, ultravioleta, rayos X, neutrones y gamma, e impactos vehiculares. Las personas dentro de una estructura afectada por SCP-159 pueden salir en cualquier momento, pero no podrán reingresar hasta que se desactive a 159. El efecto persiste si se abren ventanas, puertas y otras formas de entrar, causando que las fuerzas externas cedan como si estuviera cerrado. Los edificios afectados por SCP-159 continuarán recibiendo utilidades como agua potable y electricidad. Sin embargo, a los suplementos se les removerá cualquier material extraño y químicos al entrar al rango de efecto de SCP-159. Además, parece que un efecto de amortiguado evita que fuerzas como ondas de choque y calor extremadamente alto penetren la superficie del edificio afectado. Clases D, dentro de la estructura durante pruebas de artillería reportaron que las fuerzas de conmoción causadas por el armamento de prueba fueron acalladas a tal punto que un contenedor de agua abierto no reaccionó. Si un trozo de tubo de SCP-159 expira, puede ser reemplazado por una parte compatible. El efecto de SCP-159 se manifestará aún si hay o no tubos de neón instalados. El personal debe reemplazar las partes de neón de SCP-159 si fallan. SCP-159 no se activará si se desconecta durante un apagón. Procedimientos especiales de contención. SCP-159 está actualmente contenido en un casillero de almacenamiento seguro en el sitio censurado. El conocimiento de SCP-159 está restringido a aquellos de nivel 3 o superior, y el acceso está restringido a nivel 4 o superior. SCP-159 no debe ser usado por ningún miembro del personal excepto bajo circunstancias extenuantes. El Comando O5 puede ordenar que SCP-159 sea movido en cualquier momento que se vuelva necesario usar a SCP-159 para prevenir un escenario destructivo. En el caso que SCP-159 sea utilizado de este modo, debe ser alimentado por un generador dedicado de alta eficiencia y tener un suministro extra de combustible cerca. Debe haber por lo menos 2 miembros del personal en espera durante la operación de SCP-159 en todo momento. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.